Queremos dar la bienvenida a las personas que nos escuchan en video. El mensaje también es para trascender y el Señor bendiga sus vidas. Hablamos de este pasaje ya desde hace algunos domingos, no de este pasaje en particular, capítulo 5, pero de todo este contexto. Y fuimos caminando poco a poco en el proceso de entender que la iglesia debe de ser el conjunto de los creyentes. Hemos dicho que la iglesia no la hace una persona, sino la hace el conjunto de personas. Pero también dijimos que no solamente es importante entender la unidad de la iglesia, que es muy importante, pero además se quedaría incompleta la información si no entendemos el énfasis que el apóstol Pablo pone también a la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia. Es muy importante para nosotros entender que no solamente pertenecemos a un cuerpo, sino que además tenemos ciertas obligaciones como parte del cuerpo. Así que cuando nosotros decimos pertenezco a la iglesia de Cristo, estamos en lo correcto. Pero ¿cuál es la conducta de los que pertenecen al cuerpo de Cristo? El apóstol en el capítulo 4 nos ha dado algunas indicaciones, cosas muy precisas en cuanto a cómo debemos de ser como cuerpo de Cristo. Y nos ha dicho, despójense de la vieja humanidad, vístanse de la nueva humanidad. Quítense ese ropaje en el cual estabas cuando pensabas como los gentiles y ahora vístete de el nuevo. Esta nueva humanidad es vestirnos de nuevo. Vestirse de nuevo tiene que ver entonces con quitarse una ropa y ponerse otra. El ropaje del que habla el apóstol empieza a describirlo ya desde el capítulo 4. Nos habla que desechemos la mentira y hablemos la verdad. Nos habla de que si nos vamos a enojar está bien, pero dice la Biblia, no pequen, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no den lugar al diablo. Decía también que si hurtábamos, no hurtemos más, sino que con nuestras manos trabajemos para compartir a los que tienen necesidades. Eso el apóstol estaba diciendo. Pero además también dice que una de las vestimentas del creyente y la conducta para vivir una vida de santidad es que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que entonces ha dado una serie de instrucciones y hablando de esto nos dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Termina el capítulo hablando de que tiene que quitarse de nosotros toda amargura, dice la palabra, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, y nos impulsa para que nosotros seamos benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores los unos con los otros, bajo la base de que así el Señor nos perdonó a nosotros. Así que entonces, nosotros debemos de caminar como iglesia, unida sí, como un cuerpo sí, que es una metáfora muy precisa, pero además en santidad. A mí me parece, toda mi vida ministerial, he querido hacer énfasis en la santidad. La santidad desde el punto de vista de la Biblia, y es el punto de vista que debemos de tener nosotros, es indispensable para el creyente. Una persona que es miembro de la iglesia, que ha reconocido que el Señor le llamó para ser salvo, debe buscar vivir una vida de santidad, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, siendo parte del cuerpo o estando en casa, en la escuela, en el trabajo, donde sea. Debemos dar muestra de una vida de santidad. Por eso el apóstol, cuando está escribiendo esta carta a la iglesia, hace énfasis tan importantes de esto. Pone parámetros muy altos. Un parámetro muy alto es el que utiliza en el versículo 1 del capítulo 5, diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué parámetro tan alto? Imitadores de Dios. Es muy difícil. Si nosotros conseguimos a un modelo, humanamente hablando, no podemos nosotros emular al modelo, es muy difícil. ¿Cuánto más difícil es imitar a Dios? Pero dice la Biblia, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y luego pone una frase, andad en amor. Ustedes que han venido siguiendo la serie de predicaciones, se pueden dar cuenta de que Pablo tiene una frase muy como preferida. Él le gusta mucho la palabra andar.
Ha dicho varias veces andar. Ya en el capítulo 4 dijo que nosotros andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, de acuerdo al llamamiento de nuestra vocación. Dice que tenemos que andar de acuerdo a ese llamamiento de nuestra vocación. Pero también más adelante, en el capítulo 4, verso 17, dice cómo no debemos andar. Dice, no anden como los gentiles. Pero ahí no queda la cosa. En el capítulo 5 vuelve a el tema y dice, andad en amor. Así que andar es importante para él. Hemos dicho que andar y estar son dos cosas distintas. Podemos nosotros estar juntos, pero de ninguna manera andar juntos. Podemos nosotros estar aquí juntos ahorita, pero a lo mejor no andamos juntos. Andar juntos tiene que ver con andar y en el pensamiento y en el corazón una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos y para todos y por todos. Así que entonces, andar es importante, pero andar de acuerdo a lo que dice la palabra no es lo mismo que estar. Andar es estar en un mismo espíritu, en un mismo impulso del espíritu hacia una misma cosa. La iglesia debe andar en el espíritu. No es igual que estar. Y Pablo entonces vuelve a decir aquí, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él nos llama a andar. Pero ahí no termina el concepto de andar. Lo va a repetir en el versículo 8. En el 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vuelve a repetir andar. Ahora nos dice como hijos de luz. Si juntamos las tres positivas, primero nos dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. 4:1. Luego, en lo positivo, dice que tenemos que andar nosotros en amor. Y luego, en el versículo 8 del capítulo 5, como hijos de luz. Así que entonces tenemos que tener pendiente, estar muy pendientes de la enseñanza del apóstol cuando el énfasis es andar. Ahora, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha sucedido. Cuando de repente ando en la calle, ando fuera de la iglesia, ya no estoy haciendo cosas de la iglesia, ando en algún lugar, pienso, ¿estoy andando como creyente? ¿Mi vida de santidad refleja a Cristo? ¿Estoy dando testimonio con mi conducta de que yo soy parte de una iglesia? Porque esto implica andar exactamente como el apóstol lo está diciendo. En el capítulo 5, sí, con el énfasis de andar. Pero además entran los contrastes. Y de los contrastes importantes es que así como debemos andar en amor y así como debemos andar como hijos de luz, habla de cómo no se anda en esto. Y se habla de truhanerías y se habla de cosas sexuales fuertes. Dice el apóstol Pablo, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Habla de la iglesia, lo conveniente para la iglesia, lo que es honesto para la iglesia, lo que debe de ser nuestra conducta como creyentes es andar en ese camino que el Señor ha marcado, haciendo a un lado la fornicación, inmundicia, avaricia, que además es idolatría. Ni aún dice se nombre entre vosotros. No solamente no debemos de participar, sino además ni siquiera la tenemos que nombrar. Y va llevándonos Pablo en este proceso de pensamiento hasta el punto del versículo 8, que es el centro de la meditación de esta tarde. El versículo 8 es un versículo importante. En algunas ocasiones nos han dicho, cuando tomamos alguna clase, nos han dicho que necesitamos encontrar la idea principal. La idea principal de un texto es fundamental. Algunos piensan que la idea principal del texto es una, otros piensan que es otra. Sin embargo, este versículo 8 representa una idea viral en el texto. Este versículo 8 es tan importante porque habla otra vez en el estilo del apóstol del pasado, del presente y del futuro del creyente. Otra vez establece este principio. Nos va a hablar cómo éramos antes, cómo estamos ahora y cómo debemos de ser en el futuro. La iglesia, cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, ¿dónde está nuestro pasado? ¿Qué es lo que tenemos en el presente y hacia dónde vamos al futuro? Un solo versículo
dice todas estas cosas. Nótenlo ustedes. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Esto es el pasado. Mas ahora sois luz en el Señor. Ahora dice, esto es el presente. Y termina la idea diciendo, andad como hijos de luz. Esto es el futuro, inmediato, pero es el futuro. Así es que establece esta temporalidad. Antes estábamos en tinieblas, ahora somos luz, después tenemos que andar como hijos de luz. No hay manera pues que la iglesia se escape del mandato de saber que aquí en este versículo se establece un contraste maravilloso entre la obscuridad o tinieblas y la luz. Entiéndase obscuridad por todas aquellas cosas cuando andábamos como los otros gentiles, todas aquellas cosas que eran pecado, todas aquellas cosas aberrantes a la palabra de Dios, todas aquellas cosas que no hacíamos o que sí hacíamos, pero que eran pecado. La obscuridad entonces tiene que ver con la vida antes de Cristo. Por supuesto que la luz tiene que ver con la vida a partir de Cristo y en adelante. Y el apóstol dice, ustedes erais tinieblas, mas ahora son luz, anden como hijos de luz. Establece ese contraste. Hemos estudiado, hemos meditado sobre la vida pasada, hemos visto cómo Pablo en el capítulo 2 dijo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la que estuvimos en otro tiempo, sujetos al enemigo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De tal manera que entonces estábamos en obscuridad. En este sentido, Pablo habla primero entonces de este pasado. En otro tiempo, tinieblas. Pero quiero que noten los verbos. En otro tiempo, erais tinieblas. No dice estaban en tinieblas. No, erais tinieblas. Eso es más fuerte, ¿no? Porque una cosa es estar en tinieblas y otra es ser las tinieblas. Eso está duro. El apóstol Pablo nos lleva entonces a pensar en esto y dice entonces, en otro tiempo erais tinieblas. Si nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, no solamente estábamos rodeados de oscuridad y de pecado, sino que nosotros personificábamos el pecado. Y lo personificábamos muy bien. Hacíamos muy bien nuestra labor. Éramos tinieblas. No solamente estábamos en tinieblas, éramos tinieblas. Ahora, déjeme decirle que se puede estar en tinieblas siendo luz, ¿no es cierto? Porque si nosotros salimos al mundo, el mundo hostil, el hombre natural, la gente que no conoce pues el inconverso, podemos estar en un grupo de amigos inconversos, diríamos la obscuridad, pudiésemos estar en la obscuridad y ser luz. Pero lo que Pablo dice, ustedes estaban en la oscuridad, eran también la oscuridad, eran tinieblas. Personifica al creyente y le dice, ustedes eran tinieblas. Qué fuerte. ¿Cómo es que éramos tinieblas? ¿Cómo es que el apóstol Pablo dice que nosotros éramos tinieblas? ¿Es el único versículo en donde se establece el contraste? ¿Es el único lugar en la Biblia en donde encontramos que nosotros éramos tinieblas? ¿Qué pasaba cuando nosotros éramos tinieblas? Podemos pensar usted y yo acerca de nuestro pasado en tinieblas y pudiésemos decir un montón de cosas. Incluso podemos llegar a pensar ahora mismo de personas que conocemos no creyentes que están en tinieblas y son tinieblas y decimos cosas así. Esta persona es muy buena. Es más, es mejor que muchos cristianos que conozco. Lo único que le falta es ser cristiano. Pues lo único es lo más importante, ¿no? Porque puede tener todas las buenas conductas y puede ser el mejor de los hombres, pero si no es de Cristo, esta persona es tinieblas. No solamente está, sino que es tinieblas.
Nosotros que estamos aquí, antes, dice la palabra, antes, en otro tiempo, erais tinieblas. Las tinieblas habían estado dentro de los efesios y también dentro de nosotros. Por ejemplo, estas tinieblas nos propiciaba la falta del conocimiento verdadero de Dios. Mire cómo lo dice segunda a los Corintios 4, versículos 4 y 6. Dice el texto: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. El Dios de este siglo es el enemigo, y este obscurece el entendimiento para que no resplandezca el evangelio. Por lo tanto, el hombre que vive en tinieblas tiene el entendimiento entenebrecido, tiene obscura su visión. No hay una luz que refleje otra cosa. Está cautivo de Satanás, y Satanás tiene su entendimiento entenebrecido. Pues, amados hermanos, así éramos nosotros. Teníamos el entendimiento entenebrecido, y de ninguna manera ninguno de nosotros, por voluntad propia, pudo acercarse al Señor, porque nuestro entendimiento era un entendimiento entenebrecido. Estábamos en la oscuridad y no había manera de salir de esta oscuridad. Antes éramos nosotros tinieblas, pero no solamente teníamos el entendimiento entenebrecido, sino además estábamos en una condición de depravación total. Una de las doctrinas que nosotros profesamos, emanadas por supuesto de la palabra, pero sistematizadas por Calvino, por ejemplo, cuando hablamos de los 5 puntos del calvinismo o los cánones de Dort, una de estas doctrinas es la depravación total. No se pudiese entender la gracia irresistible y el llamamiento eficaz sin la depravación total. Porque la depravación total habla de que nosotros estamos en oscuridad, completamente incapaces de reaccionar a un estímulo espiritual. Todas nuestras obras no sirven para nada. Cualquier cosa que hagamos cuando estamos en oscuridad sirven para nada. Estamos en una condición de depravación absoluta, total. Nada hace por nosotros para tener la salvación, ni merecernos la gracia, mucho menos tener la esperanza de una vida eterna. Esta doctrina de la depravación total es tan importante porque el hombre está en una incapacidad total, de tal forma que, como ya dijimos, no puede tomar una decisión por Cristo. Esto solamente viene con el poderoso y soberano llamamiento de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice la palabra que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es el Señor que nos saca de la potestad de Satanás y nos pasa a la luz, porque, como hemos dicho, el Señor es poderoso. Él fue quien nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando estábamos en oscuridad, no solamente estaba privado nuestro conocimiento de Dios, sino estábamos en una condición de depravación absoluta, de incapacidad total. Además, en completo abatimiento. Dice el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 1 y 2, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en los tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y Neftalí. Y en el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Además de que teníamos el entendimiento entenebrecido y que estábamos en una condición de depravación total, incapacidad total,
estábamos completamente abatidos, alejados de Dios, totalmente derrotados. Aún y cuando no lo sabíamos, estábamos en esta condición. Y Pablo le dice a los efesios, les dice, en otro tiempo erais tinieblas. Y lo que quiero es que nosotros entendamos qué condición teníamos antes de que el Señor nos llamara a su luz admirable. Estábamos en completas tinieblas. No solamente estábamos, éramos las tinieblas. Pero lo demás, ese es el pasado. Además habla del presente y dice, esto era antes, eran tinieblas, pero ahora, más ahora, sois luz. Note usted que otra vez no dice, y ahora están en luz. Vuelve a la idea, ahora sois luz. Bueno, eso dice la Biblia, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros hemos venido al mundo para ser sal y luz. Debemos ser luz, no solamente estar en la luz, sino ser luz. Déjeme decirlo de otra manera. Muy probablemente en este lugar ahora, en este recinto, haya alguna persona que no sea creyente. Una persona que no ha reconocido el llamado del Señor porque seguramente no se lo ha hecho. Esta persona que esté aquí y que no es creyente, está en la luz, porque está con nosotros, pero no es la luz. Así que si usted piensa que estar aquí le genera luz, pues está equivocado. Puede estar en la luz, pero no ser la luz. Dice la Biblia, ahora creyentes santos, ahora son luz. Pero hay que tener cuidado con esto, porque cuando la Biblia dice de que somos luz, no debemos de pensar que tenemos luz propia. La luna es un ejemplo concreto, las estrellas son un ejemplo concreto. Cuando nosotros en la noche volteamos al cielo y vemos la luna llena, iluminada, preciosa, ninguno de nosotros piensa que la luna tiene luz propia. Lo que hace la luna es que da testimonio del sol, porque el reflejo de la luz de la luna es el reflejo del sol. Cuando no hay luna, cuando no se ve apenas una uñita, está reflejando un poquito del sol. Pero lo que hace la luna cuando está brillando es que da testimonio de algo más poderoso que ella, que es el sol. Y nosotros podemos ver el sol, claro, pero lo podemos ver con más claridad a través de la luna, porque ¿quién puede ver el sol directo? Pero cuando vemos la luna, la contemplamos y decimos, el sol sigue ahí. Y aunque no lo vemos en la noche, decimos, ahí está el sol. La luna da testimonio del sol. La luna no tiene luz propia. Juan el Bautista dijo, yo no soy la luz, yo vengo a dar testimonio de la luz. Cualquiera de nosotros entonces que entiende esto, sabe que estábamos en tinieblas y éramos tinieblas, pero ahora somos luz, pero no tenemos luz propia. El creyente es luz a partir de lo que refleja de alguien más poderoso y más grande, que es el Señor. La pregunta es, ¿reflejamos la luz? La gente nos ve a nosotros y dice, Cristo. Ahora, no porque seamos nosotros dioses, esto es equivocado, sino nosotros reflejamos a Jesús. La gente que nos ve puede decir, este es creyente. Fíjense que a mí me ha pasado, y yo supongo que a ustedes también, a veces nos preguntan, oye, ¿eres cristiano? Y decimos, ¿dónde se me nota? Pero a veces se nos nota en la conducta, a veces se nos nota en nuestra manera de cómo actuamos ante una adversidad. A veces hasta cuando vamos a comer con los amigos, y vamos a comer con los amigos que no son creyentes y nos inclinamos y hacemos oración, la gente se nos queda viendo medio raro y nos dice, ¿eres cristiano? Porque lo que hacemos en nuestra vida devocional personal refleja la luz de Cristo. Ahora, no solamente en lo que hacemos, sino hasta lo que no hacemos. No solamente en lo que decimos, sino hasta lo que no decimos refleja la luz de Cristo. Y dice la Biblia, antes eran tinieblas, ahora son luz.
El único que tiene luz propia es el Señor Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Más nadie, ¿eh? Nadie más. Nosotros somos una luz prestada por el Señor. Y Pablo añade: mas ahora sois luz, y para que no haya confusión, en el Señor. Ahora sois luz en el Señor. El reflejo que nosotros emanamos, del que sale de nosotros, es el reflejo de la luz del Evangelio. Es la luz de Cristo. No tenemos luz propia, pero tenemos una luz que viene a nosotros y que se refleja al mundo. Somos nosotros luz. Esa luz no se puede esconder, no se puede poner debajo del almud. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Esto es el requisito de la vida en santidad. Reconocer que éramos tinieblas, pero también darnos cuenta de que ahora somos luz en el Señor. Ahora, si ya me di cuenta de que antes era tinieblas, y ahora soy luz en el Señor, esto me indica el futuro. Pablo dice: ¿ya entendieron? Bueno, andad como hijos de luz. No solamente es importante que sepan que eran tinieblas, y no solamente es importante que sepan que ahora son luz, ahora el requisito: anden como hijos de luz. Andar como hijos de luz es importante. Andar como hijos de luz tiene una responsabilidad para el creyente. Ya no somos hijos de ira, como dice la Biblia, somos hijos de luz. Ya no somos hijos de desobediencia, como dice la palabra en este mismo libro, somos hijos de luz. Ya no somos hijos del enemigo, somos hijos de luz. Andar como hijos de luz es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Debemos entonces ser consecuentes con eso. Déjeme decirle que si usted está y es tinieblas ahora y practica la fornicación y practica la inmundicia y la avaricia y salen palabras deshonestas de usted, pero no es luz sino tinieblas, es usted completamente congruente con su estado. Pero si decimos que nosotros andamos en luz, debemos andar congruentemente con nuestro estado, andar como hijos de luz, desechando toda malicia, toda avaricia, toda fornicación, toda inmundicia. Debemos andar como hijos de luz. En pensamiento, en palabra, en hecho, debemos andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz no es fácil. Andar como hijos de luz requiere el estudio diligente de la palabra, requiere de oración constante, requiere de una lucha frecuente, requiere de caerse y volverse a levantar, requiere de renunciar a nuestro propio pensamiento para tener el pensamiento de Cristo, requiere que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensar en el Señor, porque ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Así que Pablo entonces, en este pensamiento sencillo pero profundo, dice lo que éramos antes, tinieblas, dice lo que somos ahora, luz en el Señor, y dice lo que debemos seguir siendo, andar como hijos de luz. Amados hermanos, la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz debe de ser conocida no por tener una escuela bíblica de vacaciones de 150 niños. Debe de ser conocida porque cada uno de ustedes, de nosotros, somos luz y andamos como hijos de luz. Ese es el testimonio que requiere la Iglesia. Andemos pues como hijos de luz. Oremos. Padre, muy agradecidos contigo porque tú nos enseñas
y diriges nuestra atención hacia el hecho de que antes éramos tinieblas en el pasado, mas ahora en el presente somos luz, pero no luz propia, sino luz en el Señor. Ayúdanos para que cumplamos con esto, andar como hijos de luz. Qué difícil es, Señor, pero qué necesario. Ahora que hay tanto pecado, ahora que el mundo es tan agresivo, hay tanta confusión, hay tanta tentación. Queremos andar como hijos de luz. Ayúdanos en esto, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.